Amados hermanos, buenas tardes. Seguimos adelante con esta serie que ya iniciamos hace días o estamos tratando temas generales de la fe. Así que dentro de esos temas generales, esos asuntos generales de la fe, vamos a mirar un tema que hemos llamado, o lo vamos a llamar, definiendo, o más bien redefiniendo lo que un cristiano es. Durante el desarrollo de este tema también nos vamos a referir al término de la iglesia o las iglesias, dos términos que también necesitan ser redefinidos o por lo menos tener o buscar una definición bíblica, y el término también cristianismo, o por lo menos lo que ese término ha llegado a ser en esta época. Vamos a comenzar examinando la vida cristiana según la Escritura, es decir, según la mirada de Dios, según Dios. ¿Qué clase de vida debe llevar un cristiano? Y revisaremos las características de esa vida que vence. Miraremos bíblicamente qué es la victoria, o más bien quién es la victoria, y profundizaremos en cómo experimentar esa vida. Trataremos también acerca de la importancia para los cristianos, o que los cristianos deben saber cuál es su inclinación, es decir, hacia dónde se inclina su corazón. ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es la meta de su vida? Cada creyente debe enfrentarse a esto. Estas son preguntas de gran trascendencia en la vida humana y es de mucha importancia para todos los que nos llamamos cristianos, o mejor dicho, creyentes. Y cada uno debiera tener estas preguntas bien definidas. Esto es lo que comúnmente se conoce como la filosofía de la vida. ¿Qué debe tomar realmente un creyente como el propósito de su existencia? ¿Cuál es la filosofía de vida que debe caracterizar a un creyente para enfrentar día a día su diario vivir? Amados, la meta que tiene un creyente determina su modelo, determina su forma de ser. Antes de comenzar a examinar, según Dios, qué clase de vida debe llevar un creyente, y tratando un poco de justificar todas estas cosas que vamos a tratar o de abordar en las próximas entregas, queremos decir que hay una buena porción de insatisfacción y malestar entre muchos creyentes sinceros y siervos de Dios, debido principalmente a los pobres principios que caracterizan a los creyentes, o a los pobres principios que se ve en el vivir de los creyentes, e incluso el mal estado existente en tantas iglesias. En no pocos casos esto se debe a un error tal vez en la enseñanza, o tal vez al desorden y también al pecado mismo. Muchos se quejan de hambre espiritual y muchos más están cansados de formalismo y de muerte espiritual. Si bien la iglesia perfecta nunca ha existido, y aquí cuando nos referimos a esa iglesia perfecta que nunca ha existido, se refiere a la expresión de la iglesia sobre la tierra. Y si bien ha habido y siempre habrá defectos y debilidades, realmente hay una necesidad de reconsiderar, de recuperar la esencia y la función de lo que es ser un creyente, de la iglesia misma, y por lo tanto eso es lo que estamos pretendiendo durante estos escritos. Hacia ahí el Señor nos está dirigiendo, suplicando su luz y dirección para que seamos conducidos según su revelación. Todos podemos estar de acuerdo que lo que se llama cristiano o cristianismo o iglesia o iglesias no es nada más que una enorme masa, un enorme conglomerado de contradicciones. Pero, amados, la iglesia no es una contradicción en sí misma y no permitirá que su nombre sea usado para cubrir las posibles contradicciones. Cristo no es ni dividido ni contradictorio. Lo que ahora se conoce por el nombre de cristianismo abarca entre sus dos extremos, sus dos polos, casi todas las apariencias concebibles y contradictorias. Es increíble a lo que le podemos llamar cristianismo. Mirando uno de los extremos en un polo,
tiene la faceta de ser un liberalismo que niega todas las verdades fundamentales en cuanto a la persona de Cristo, la autoridad y la confiabilidad de las Escrituras, la obra expiatoria de la cruz, la resurrección corporal de Cristo y así sucesivamente. Tal vez lo llamamos o adquiere una de sus caras llamándole modernismo, pero en ese polo, en ese extremo, allí todo lo que es escritural prácticamente es negado. Pero aún se le llama cristianismo. Aún está incluido con ese título de cristianismo. En el otro polo, diríamos en el otro extremo, el polo opuesto, tenemos un duro, cruel e intolerante legalismo que es capaz, y lo ha hecho, de recurrir aún a la fuerza física, al uso de armas letales, al uso de la guerra para defender lo que creen y para propagar lo que creen. Sabemos de casos de violencia física real entre líderes de lo que se llamaría cuerpos evangélicos o fundamentalistas. Esto también, amados, se incluye en el término de cristianismo. Y entre los dos extremos, y hemos hablado de estos extremos prácticamente lejos uno del otro, pero entre los dos extremos hay muchas cosas que llevan un carácter que es la contradicción misma y más violenta de Cristo. No, amado, la iglesia no es coextensiva con esa confusión y babel de lengua. No, la iglesia no tiene nada que ver. La iglesia real, bíblica, no tiene nada que ver con esa confusión. Todo lo que se refiere a la iglesia en el Nuevo Testamento muestra que es muy diferente de lo que en general se llama cristianismo. Qué bueno que el Señor use este tiempo de meditación para abrir nuestros ojos acerca de esa realidad. Cristiano originalmente solo quería decir Cristo uno. Usted puede ver ahí en Hechos 11:26, fue en Antioquía la primera vez que se le llamó a los seguidores del Señor cristiano. Y en realidad era un término peyorativo. Y en realidad también es un golpe maestro del gran detractor y difamador de Cristo, quien por una parte tuvo la osadía de haberle colocado ese título a los seguidores. Algo que realmente ni él mismo, él no podría soportar si eso fuera una realidad, la manifestación subjetiva en cada uno de los seguidores del Señor. Y por otra parte, logró formar una confusión, ha logrado haber confundido a la iglesia, de modo que la palabra iglesia puede aplicarse a casi cualquier cosa, a un edificio, a una institución, a una denominación. Pero, amados, la iglesia es santa, sagrada, indivisible, celestial, y todos sus miembros somos de Dios. No solo sagrada en lo ceremonial, porque esto es algo que se toma muy común, sino en su manera intrínseca, en su naturaleza. Dicho esto, a modo de introducción, vamos a comenzar examinando la vida cristiana según las Escrituras, es decir, según Dios. ¿Qué clase de vida debe llevar un cristiano? Ponga esta palabra entre comillas. ¿Qué clase de vida debe llevar un creyente? Nos vamos a referir primero a la experiencia del fracaso. Cuando nosotros fuimos salvos, quiere decir cuando nacimos de nuevo, la gracia de Dios, y este término salvación aquí lo estamos usando en un término de salvación del infierno. Cuando fuimos salvos, porque también está ocurriendo una salvación hoy, la gracia de Dios llenó de gozo nuestros corazones. O tal vez todos recordamos ese momento. Algunos llaman a esto esa luna de miel o ese primer amor. En ese entonces nuestra vida estaba llena de esperanza. Creíamos que desde ese momento todos nuestros pecados quedarían bajo nuestros pies. Seríamos liberados de todos esos pecados que ahora nos dimos cuenta y que tanto nos atormentaban. Pensábamos que de ahí en adelante podríamos vencerlo todo. En el momento de nuestra salvación creíamos que no había ninguna tentación que fuera tan grande que nos pudiera vencer, ni ninguna dificultad que no pudiéramos superar. Nuestro futuro estaba lleno de una esperanza gloriosa. Por primera vez gustábamos de la paz del perdón y saboreábamos un profundo gozo por lo que habíamos obtenido. Era muy agradable y sencillo tener comunión con Dios.
Nos sentíamos llenos de gozo, de felicidad. Aún parecía que los cielos estaban ahí al alcance de nuestra mano. Nada parecía imposible. En ese entonces, tal vez usted recuerda su propia experiencia, pensaba que cada día sería un día glorioso de victoria. Sin embargo, esta maravillosa condición no duró mucho tiempo. Si aquella maravillosa esperanza no se hizo realidad. Los pecados que creíamos que se habían ido o que habíamos vencido de repente regresaron. Pensábamos que ya los habíamos dejado atrás, pero ahí estaban de nuevo. Nuestro antiguo tal vez mal genio, el orgullo, nuestra envidia, qué sé yo, cuántos más aparecieron de nuevo. Entonces tal vez tratamos de leer la escritura, pero eso no sirvió. Nos dábamos cuenta que sí, sentíamos un ánimo, pero 2 o 3 días después aquello regresaba. Quizás entonces dijimos, bueno, vamos a orar más. Pero ese dulce sabor de disfrutar a Cristo en oración ya no estaba. El anterior celo por las almas perdidas se había desvanecido. El amor comenzó a menguar. Algunos asuntos sí habían sido solucionados, pero otros no los podíamos resolver. Nuestra canción diaria se volvió en una canción de derrota, ya no había tono de victoria. Llegamos a experimentar más fracasos que victoria en nuestra vida cotidiana. Comenzamos a sentir un gran vacío. Al compararnos con Pablo, con Juan, con Pedro, con las historias que oíamos de cristianos del primer siglo, pensábamos que había una gran diferencia entre las experiencias de ellos y la nuestra. No podíamos ayudar a otros. Solo le podíamos hablar de algunas cosas victoriosas en nuestra experiencia, pero la mayoría de ellas no estaba en victoria. No podíamos hablarle del lado en que habíamos fracasado. Creíamos que los días de la victoria eran pocos y que los días del fracaso ahora eran mucho más numerosos. Vivíamos diariamente en miseria. Esta es la experiencia de muchos cristianos. Cuando fuimos salvos, pensamos que ya nuestros pecados habían sido perdonados, de que esos pecados que habían sido perdonados, que en realidad habían sido perdonados, nunca más regresarían. De nuevo, repetimos, creíamos que la paz y el gozo que experimentábamos permanecerían allí para siempre. Pero lamentablemente los pecados y las tentaciones regresaron. Las experiencias elevadas llegaron a ser poco. Y las experiencias bajas o degradadas se volvieron más comunes. Momentos de gozo y momentos tristes se hicieron ahora más frecuentes. Y en tal situación experimentamos 2 cosas por lo general. Por una parte, las tentaciones, el orgullo, la envidia, el mal genio. Y por otra parte, nos esforzábamos por reprimirlo. En el momento en que estos pecados regresan, nos esforzábamos por refrenarlo e impedir que se manifiesten o que se manifestasen. Aquellos que logran refrenarse creen haber vencido, y aquellos que no lo logran viven en un círculo vicioso de fracaso, victoria, pecado, remordimiento. Vuelve un poquito de victoria y vuelve al fracaso y vuelve al remordimiento. Como consecuencia, muchos caen en un profundo desánimo. Poco después de ser salvos, reprimen sus pecados de manera consciente o se resignan pensando que la victoria es imposible, que solo era posible para Juan o para Pedro o para los cristianos del primer siglo. Ahora se vuelven negativos y se desalientan. Por una parte experimentan algo de victoria, pero por otra parte experimentan muchos y mucho más fracaso. Cuando logran refrenar sus pecados, se detienen, pero cuando caen, ceden al inevitable destino de seguir cometiendo otros pecados. Hermanos amados, quisiera que meditáramos en una pregunta antes de terminar en esta entrega. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, ¿esperaba Él que tuviéramos ese tipo de experiencia como la que hemos estado describiendo y tal vez como la que todos pasamos por ella? Gracias y paz, amado. En la próxima entrega continuamos adelante con este tema, examinando según las Escrituras lo que es la vida cristiana.